Cuando se habla de Argentina desde afuera y muchas veces también desde adentro, la conversación queda atrapada siempre como en Buenos Aires, ¿no? La ciudad siempre va a monopolizar los titulares, también se va a encargar de ser tendencia, también de estar dentro de los estilos y de las narrativas, pero Argentina no se explica desde una sola ciudad. Argentina es un territorio que es complejo, compuesto por historias, por paisajes, por tradiciones, por formas de pensar, que no aparece en un discurso nacional, ¿no? Pero el interior del país es un mapa cultural que no se entiende como leyendo tampoco las estadísticas, se entiende cuando tú lo recorres, cuando lo vas escuchando, cómo son las personas, ¿no? Y vas aprendiendo también a entender cómo funciona. Lo interesante es que esta parte inmensa de la identidad argentina suele quedar invisibilizada como por el relato porteño, por la centralización mediática, por supuesto, y también por la percepción internacional que ve a Argentina como una ciudad con país, en vez de el lugar de un país con ciudades diversas. Y bueno, sin embargo, sin el interior, Argentina sería totalmente incomprensible, ¿ah? Definitivamente, su cultura, su estilo emocional, su gastronomía, su música, el humor, la identidad estética que tiene y su forma también de relacionarse que vienen en gran parte de ahí, de ese territorio que no busca como un protagonismo, pero que sí sostiene un sentido profundo del país. Y en este episodio de Blog Más que estoy haciendo para Argentina, el sexto ya de los 24 de esta serie, que está pensada en realidad como para mirar a Argentina con una claridad mayor y con un ruido menor. Vamos a detenernos unos minutos en ese espacio que muchos argentinos conocen, pero que siempre valoran, ¿no? O que en realidad que no siempre valoran, el interior. ¿No? No idealizarlo tampoco, sino como para entender su función estructural de la identidad nacional. Y bueno, todo país tiene su centro, lo sabemos, pero lo que le da como el alma no es el centro en realidad. Lo que le da el alma a Argentina es el territorio, el alma, quise decir. El primer punto, como para comprender el interior argentino, es la diversidad geográfica. Argentina es un país en el que el paisaje cambia radicalmente cada pocas horas como del viaje, ¿no? Imagínate las montañas, los valles, las llanuras, las selvas, las estepas, las costas, las quebradas. También tiene glaciares, tiene desiertos, tiene ríos, tiene bosques andinos. Uf, tiene regiones vitivinícolas, tiene zonas agrícolas y al final todo eso pareciera que fuera como otra geografía. Esa diversidad no es decorativa, ¿no? Es una forma de comportamientos y, bueno, las sociedades también moldean su forma de ver el mundo según el terreno donde viven, ¿no? Una región montañosa no produce la misma cultura que una región de una llanura. Los pueblos costeros no tienen la misma emocionalidad, ¿no? Que los pueblos agrícolas del centro del país. Las condiciones climáticas también, la disponibilidad de los recursos, la forma en que se desplaza la gente, la distancia entre las ciudades y, bueno, el tipo de trabajo predominante también que construye una subjetividad, ¿no? Distinta. Y el interior argentino no es un bloque homogéneo, para nada, es una arquitectura social que está hecha de microculturas. Cada provincia es una pieza distinta en un rompecabezas que cuando se arma todo esto por completo revela un país que es mucho más complejo de lo que su relato sugiere. Tomemos el noroeste argentino, Salta, Jujuy, Tucumán, también está Catamarca, Santiago del Estero y las regiones marcadas como por una profundidad histórica, por tradiciones que son ancestrales, por la presencia indígena, por un ritmo de vida sostenido como en conexión con la tierra y por un sentido del tiempo distinto al porteño. Allí la identidad se construye desde la continuidad, familias que viven generación tras generación en los mismos territorios. Comunidades que preservan estas prácticas, festividades que no se interrumpen, formas de cocinar que pasaron de abuelos a nietos sin un manual escrito. La memoria cultural es larga y está totalmente viva. Y ese tipo de memoria genera sociedades más conectadas con lo ritual.
Y lo ritual construye cohesión en el interior. La cohesión social no se sostiene como por una estructura institucional, se sostiene por prácticas que son simbólicas. Desde la perspectiva, el noroeste argentino es un espacio como de continuidad cultural en un país que vive en una tensión permanente también, ¿no? Esa continuidad aporta una estabilidad emocional al conjunto nacional, incluso si desde afuera no se percibe su impacto, está allí. Las influencias se filtran a través de la música, de la gastronomía, el diseño, la identidad espiritual también muy importante y la estética visual, la narrativa nacional finalmente son como temas muy importantes para Argentina. El litoral argentino, por ejemplo, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, aporta otra dimensión del país. Esa región incorpora elementos culturales del Paraguay, de Brasil, de tradiciones guaraníes y de dinámicas migratorias históricas. Es interesante estar allí. Allí el sentido de comunidad no es igual al del norte ni al de Cuyo. El litoral vive la cultura de proximidad, de esos espacios verdes, vínculos espontáneos, celebraciones colectivas, también está la música mestiza y un lenguaje que mezcla suavidad y picardía, bien interesante. Y bueno, en una región donde el ambiente que es como un clima húmedo, con ríos caudalosos, con vegetación exuberante, ¿no? Influye en la forma de habitar, lógico, lógico. Las ciudades se piensan como a partir del agua. Eso es lo lindo, los vínculos se construyen como al aire libre, las economías giran en torno a los ciclos naturales y esa interacción aparece una forma como distinta de entender la vida, ¿no? Menos orientada a la prisa y más orientada al encuentro. Y este aporte del litoral a la identidad argentina es silenciosa, pero es fundamental. Explica muchos rasgos como de la emocionalidad nacional, ¿no? Sí, la importancia, por ejemplo, del mate compartido, por ejemplo, ¿no? La presencia del río como una metáfora cultural, la preferencia de lo comunitario frente como a lo individual. Y luego está Cuyo, también Mendoza, San Juan, San Luis, ¿no? Una región que desarrolló como una identidad basada en la capacidad de transformar como el territorio a través del trabajo humano. Y bueno, en Cuyo el agua es un recurso que no se encuentra, se gestiona. Así es. Y esa gestión construyó como una mentalidad, por supuesto, de planificación, ¿no? De ordenamiento territorial, de aprovechamiento eficiente y de cuidado. La cultura cuyana tiene una relación racional con la naturaleza, la mira como un sistema a administrar. Y no es como un recurso que estuviese ilimitado, como todos pensaríamos, ¿no? Y ese enfoque finalmente explica el desarrollo como vitivinícola y la industria también del riego, la arquitectura adaptada al clima seco y la gastronomía que equilibre la tradición con modernidad, ¿no? Excelente. El aporte finalmente de Cuyo al país tiene que ver con una forma de producir identidad a partir del diseño. Diseñar canales, diseñar ciudades, diseñar cultivos, diseñar industria, y esa dimensión es profundamente argentina. Aunque a veces se asocie únicamente quizás con Buenos Aires, ¿no? La idea de construir futuro con estrategia encuentra en Cuyo uno de los mejores ejemplos. Mejores. La región central, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, funciona como un punto de equilibrio, como el equilibrio nacional. Aporta humor, ¿no? Córdoba, el humor de Córdoba, la irreverencia, la energía universitaria también, ese espíritu festivo y una capacidad enorme como para crear una cultura popular. Santa Fe, digamos que introduce como el mundo productivo, ¿no? El agrícola, el industrial, el que sostiene parte del país, de hecho, de hecho. La Pampa incorpora la identidad como de la llanura, ¿o no? Esos espacios que son amplios, la vida tranquila, los vínculos que son fuertes también y una estética que encuentra belleza en lo simple. Y Córdoba especialmente ocupa un lugar emocional en la identidad argentina de todas maneras. No es solo como geografía, Córdoba, las personas de Córdoba tienen mucho carácter. ¿O me equivoco? ¡Wow! Sí. Soporte cultural es vasto. Música, universidades, festivales, formas de hablar, el humor cordobés, uff, que es distintivo, la creatividad de los márgenes. Córdoba es una capital cultural dentro del país sin ser como una capital política.
Y bueno, produce identidad nacional sin necesidad de centralización. La Patagonia. Interesante la Patagonia, ¿no? Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Uf, es otra historia. Otra historia. Allí aparece la dimensión como mítica del territorio argentino, ¿no? Uf, cuántas historias deben haber ahí, ¿no? La inmensidad, el silencio, el viento, el mar frío, las montañas, los cielos abiertos. Patagonia trae a la identidad argentina lo que ninguna otra región puede traer, que vendría siendo como la idea de frontera. Y la frontera no es un límite, es una mentalidad. Vivir en estos territorios que son tan amplios, son tan aislados, son climatológicamente también son muy exigentes, genera como una independencia, también genera como una introspección, quizás también un contacto con la naturaleza importante y una percepción del tiempo que es mucho más contemplativa, ¿no? Desde esa perspectiva, Patagonia, digamos que aporta como la profundidad existencial al país de Buenos Aires, que finalmente eso no se puede producir, ¿no? Y bueno, la estética patagónica me encanta. Madera, piedra, estos horizontes amplios, los refugios, los colores opacos, las texturas naturales. ¡Uy, qué lindo! Qué lindo, ¿no? Qué lindas son las fachadas de las casas. O los centros comerciales, los casinos, los restaurantes. Qué buen trabajo han hecho ahí en Patagonia. Uf, hermoso. Yo me inspiro mucho. Se infiltró en el diseño argentino siempre, ¿ah? Se va infiltrando y en la sensibilidad urbana también. Al final es un recordatorio permanente de que Argentina no solamente es tan ruidosa, es tan llamativa, también tiene sus espacios de silencio. El interior argentino no solo influye culturalmente, también explica muchas actitudes nacionales, ¿no? Y aquí es donde yo creo que entra una parte que es bien interesante, que está relacionada como a las mentalidades urbanas, ¿no? Que son estas mentalidades porteñas que están moldeadas directa o indirectamente. Todo esto por las migraciones internas que finalmente llegan de otras zonas de Argentina, todas a la capital, ¿no? Y eso ha pasado a lo largo de décadas. Y Buenos Aires no es solo Buenos Aires. Buenos Aires se mezcla con el interior, con las zonas de de todas partes de Argentina. Y las generaciones que hoy viven en la capital no nacieron todas ahí. Muchas provienen de Córdoba, muchos provienen de Tucumán, de Formosa, de Mendoza, de San Juan, Río Negro, Entre Ríos, de Misiones. Y sus abuelos trajeron modos de pensar, de vincular, de cocinar, de trabajar, de habitar también y de entender la vida finalmente. Y esos aportes son los que moldean la identidad porteña actual. ¿Qué te parece? ¿Qué crees tú? ¿Estás de acuerdo con esto o no? Comenta. Yo voy a estar leyendo todos los comentarios. Me gustaría saber tu opinión, porque eso es lo que yo percibo. Por eso, cuando se analiza como este carácter argentino, no se puede pensar como en una sola región, definitivamente no, porque Argentina es una conversación permanente entre los territorios. Y esa conversación está presente, por ejemplo, en la manera de hablar, se nota, en las comidas típicas también se nota, en las festividades también se nota, la música, cuando a veces utilizan algún refrán también, en las costumbres familiares, en la estética urbana, de hecho, y en la organización social. Se nota tanto cuando una persona del sur está viviendo en Buenos Aires, cómo decora su espacio, cómo decora su departamento, cómo decora sus casas, utiliza la madera, utiliza la piedra, los mismos elementos del sur. Lo mismo pasa en el norte, van los tonos que son, depende de la zona de norte de Argentina, ¿no? Pero algunas zonas que tienen como más gusto por las plantas de hojas grandes, otros les gustan más los terrenos terracota. No, si es que de verdad es muy interesante. Otro punto importante, digamos que es que el interior argentino es clave como para entender esa sensación también de pertenencia que caracteriza siempre a Argentina. Incluso quienes migran a Buenos Aires sostienen unos vínculos profundos con sus provincias. Por ejemplo, regresan a las festividades, van a visitar a las familias, mantienen las tradiciones, consumen los productos regionales y sostienen también los rituales que no pertenecen a la ciudad. Argentina es un país donde la identidad local es fuerte, no se diluye como en la identidad nacional. Y eso no es un problema, finalmente es una riqueza. A veces en otros países como que el centralismo elimina la diversidad interior y en Argentina la diversidad interior sostiene como una identidad nacional. No es una relación vertical, digamos que es una relación horizontal.
Las provincias no funcionan como si fuesen perfilerías, funcionan como generadores de cultura, de trabajo, de gastronomía también, de música, de tradiciones, de turismo interno, de estos imaginarios que son emocionales. Y el país, más que provincia, es capital. Pero no se dice así, porque la capital ocupa, por supuesto, siempre el relato. Por eso, este episodio de Vlogmas es tan importante, porque en el fondo lo que intento hacer es restituir el equilibrio narrativo, ¿no? Analicemos ahora cómo el interior transforma la percepción del tiempo. En Buenos Aires, el tiempo urbano está acelerado por la densidad, por el tránsito, por la vida cultural, que es muy intensa, y por la presión social también, ¿no? Y en el interior el tiempo se organiza de otra forma. No es más lento como suele decirse. Digamos que es diferente. El tiempo del interior es cíclico. Es, no sé, por ejemplo, tiene los ciclos agrícolas, tiene los ciclos climáticos, tiene los ciclos festivos, tiene los ciclos familiares. Y esa dimensión cíclica puede ser que produce una sensación de continuidad que la ciudad no siempre te puede ofrecer. No se vive pendiente como de la novedad permanente, sino como de la continuidad del día a día. Y esa continuidad reduce como ese ruido mental, ¿no? O es una de las razones quizás por las que cuando los porteños viajan al interior sienten alivio, ¿o no? Sí, no es solo como el paisaje, sino que es el ritmo vital, es otra forma de existir. Y esa experiencia es la que genera como una nostalgia que forma parte del ADN argentino. Totalmente. Además, el interior aporta algo que Buenos Aires no tiene, que es como su escala. No siempre puede sostener una comunidad tangible. En pueblos y ciudades medianas la gente se conoce por nombre, por familia, por oficio, y esa cercanía genera una confianza social. Cuando la confianza social es alta, ¿no? Es muy alta, la vida se organiza con mayor fluidez emocional, no porque haya menos problemas, sino porque la percepción del soporte es mayor. Esa cultura de comunidad aporta al país valores que no surgen de la capital, ¿no? La hospitalidad, el sentido del honor, el prestigio de la palabra dada, la valoración del trabajo manual, ¿no? Y el respeto por la tierra, el amor por lo local también. Muchos de esos valores se filtran como en la identidad nacional sin que se mencione su origen. El interior también sostiene emocionalmente al país a través de la gastronomía regional. No es un detalle menor, no. La comida es un sistema simbólico que es muy poderoso. Argentina tiene una diversidad gastronómica impresionante. Tiene empanadas de 20 estilos, tiene locros, tiene humitas, tiene tamales, tiene guisos, tiene chivitos, tiene carnes al asador, tiene pescados de río, dulces regionales, panes caseros, vinos, aceites, quesos, infusiones, tiene frutas tropicales. Eso tiene Argentina, amigos. Y cada región aporta con sabores que cuentan una historia. ¿Ah? La gastronomía argentina nació en el interior y llegó a Buenos Aires, no al revés. No al revés. Esa dirección marca una verdad que es profunda. La identidad nacional se cocina en las provincias. ¿Lo habían pensado? Otra dimensión que el interior aporta al país es el equilibrio emocional. Así es, Buenos Aires vibra con una intensidad constante, pero el interior ofrece un tipo de calma que funciona como un contrapeso cultural. Y para muchos argentinos viajar como a su provincia es regresar a un paisaje emocional que está mucho más ordenado. Y ese contraste entre ciudad e interior sostiene una dinámica que es importante, una identidad nacional que está hecha como de movimiento entre territorios. En otros países la capital absorbe todo, todo, todo. Y en Argentina no. El interior sigue vivo y esa vitalidad cultural es totalmente esencial. Ahora bien, la importancia del interior no es solo cultural. También tenemos que entender que tiene una importancia que es estratégica, ¿no? Argentina es un país que, más allá de todos los ciclos económicos, posee recursos, posee paisajes, posee capacidades productivas, tiene talento local, tiene posibilidades turísticas que también dependen del interior. La mayor parte del alimento proviene de las provincias. La energía se produce en gran medida en territorios que están alejados a la capital. El turismo internacional no solo viaja a Buenos Aires, se va a Iguazú, se va a Mendoza, se va al Calafate, se va a Ushuaia, se va a Bariloche, a Salta, a Jujuy, ¿o me equivoco?
La tradición artesanal del país vive en las provincias, la música folclórica se compone en el interior, la identidad histórica se preserva allí. El interior sostiene como al país de maneras que no se ven desde el centro. Y esa invisibilidad genera como una percepción distorsionada de la Argentina. Por eso, este episodio busca recuperar esa proporción, ¿no? Dar visibilidad a lo que realmente sostiene, no solo lo que está brillando. Un concepto clave es que Argentina no es un país monocéntrico, es policéntrico, funciona como una red de identidades. Cada provincia aporta una pieza que transforma el conjunto y esa estructura policéntrica explica por qué el país tiene tanta variedad cultural y emocional. El humor cordobés es distinto al porteño, por supuesto, la sensibilidad salteña es distinta a la mendocina, la estética patagónica es diferente o muy distinta a la entrerriana y el lenguaje correntino es muy diferente al santafesino. Y esas diferencias no dividen, yo digo que enriquecen, porque Argentina no es fuerte a pesar de su diversidad, es fuerte por su diversidad. Hay algo más, hay algo más. El interior argentino explica la tolerancia emocional del país. Cuando se convive con identidades tan distintas, se aprende a aceptar variaciones que son culturales, ¿no? Se aprende a escuchar también y se aprende a convivir. No es extraño que Argentina, dentro de su intensidad, ¿no?, sea uno de los países con más capacidad como para absorber diferencias internas. La identidad argentina nace como del encuentro entre los territorios, no de la superioridad de uno sobre otro, no, no. Pero hay un detalle importante, ¿eh? Que el interior sufre invisibilidad. Muchos argentinos que viven en las provincias sienten que su realidad no aparece en ningún discurso nacional y tienen razón, tienen razón. Se habla poco de ellos, poco. Pero hablar poco no significa valer poco, ¿no? Y este episodio de Blog Más intenta corregir un poco, quizás es un error narrativo, yo creo, porque la visión más completa de Argentina no sale de una capital, sale de reconocer cómo todos sus territorios construyen cada día esta identidad que finalmente el país hoy está exportando. El interior también aporta calma, pero no en el sentido romántico, aporta como una forma de procesar la vida quizás que reduce un poco el dramatismo que es innecesario. En el interior muchas discusiones urbanas pierden finalmente la escala y las prioridades son otras, son otras. Se observan problemas con una distancia que es diferente, la verdad. Esa distancia es saludable para el país. Argentina necesita como alternar perspectivas y el interior ofrece la perspectiva que la ciudad no puede generar. Y para cerrar este capítulo, es importante o vale decir, ¿no?, el interior no necesita competir con Buenos Aires, porque ya ganó algo distinto, que es la profundidad. Lo que la capital produce en velocidad, el interior lo produce en sentido. Y en un país sano se necesitan ambas cosas, ¿no? Velocidad y sentido. Buenos Aires explica el presente y el interior explica la identidad. Y este capítulo constituye como un recordatorio, ¿no? Argentina no es una sola voz, es un coro. Y cada provincia aporta una nota que va sosteniendo esta melodía, ¿no? La melodía argentina. En el episodio 7, en el próximo episodio, vamos a analizar otra dimensión fascinante para mí, ¿no?, del país, porque los argentinos innovan incluso cuando no hay recursos, y un capítulo esencial para comprender el ingenio nacional. Así que si no están suscritos, por favor, los invito a que se suscriban a este canal, que sigan estos videos, esta serie de videos, que la idea también es que nos enriquezcamos todos, como que nos sintamos mejor. De verdad que estos videos son realmente una forma que quiero compartir con ustedes para que puedan ver lo hermoso que es su país. De verdad que Argentina es bellísimo, amigos. Bellísimo. Y si ustedes dicen, wow, la Fran está adornando mucho estas palabras, no están así, viajen. Si tienen la posibilidad de tomar la mochila y darse una vuelta, háganlo. Y después que lo hagan, me dicen qué les parece su país, porque de verdad Argentina es hermoso.
Hermoso. Y por eso lo quiero compartir con ustedes, porque entiendo que a veces las noticias de internet y los videos de internet y todas las cosas que aparecen siempre van a tener quizás o se van a fijar más en lo negativo, porque eso también es lo que vende, ¿no? Si ven una noticia negativa, una polémica o algo así, genera millones de vistas. Y yo si quisiera tener vistas o todo lo que me han dicho por ahí en los comentarios, de verdad que haría polémicas o cosas así. Pero yo de verdad, de todo corazón, les quiero entregar algo, sobre todo en este mes de diciembre que es tan importante, para que ustedes puedan valorar realmente lo bello que es Argentina. Independiente de la estructura política, independiente de la economía, hay que mirarse siempre a nuestro interior, cada uno, ¿no? Chile también es un país hermoso, pero en este canal le toca a Argentina y yo encantada de poder contribuir con un granito de arena lo que ustedes ya saben. A veces quizás solo falta recordarlo. Has visto varios videos míos, ¿ah? Y todavía no te has suscrito. ¿Por qué? ¿Por qué?